egregoros. La palabra latina egregoro, que ustedes la van a encontrar también escrita como egregor o egregora, los tres términos son igualmente válidos, nosotros por costumbre simplemente ocupamos egregoro, se define como una construcción psíquica de un inconsciente grupal que retiene y crea vínculos de dependencia con los inconscientes individuales que lo formaron originalmente. Voy a poner en ejemplos y en explicaciones cada vez más sencillas el concepto para que sea comprensible. Todos los seres humanos, esto lo saben ustedes, obviamente, tenemos lo que llamamos nuestro inconsciente, nuestra parte no consciente. Pequeña observación, estaría tentado a decir a pie de página, nunca digan subconsciente. El uso del término subconsciente en todo caso está poniendo de manifiesto que quien lo emplea no comprende muy bien la dinámica psíquica. Porque en el psiquismo no hay algo debajo de algo, que eso significa el prefijo sub, lo que está por debajo de. Lo inconsciente no está por debajo de lo consciente. Bueno, ¿cómo no, Gustavo? Pero yo no me doy cuenta de lo inconsciente, no lo percibo, por lo pronto está por debajo. No. Lo que tú me estás diciendo es que no eres consciente, por lo tanto es inconsciente, pero su presencia, su energía, se manifiesta tan intensa, tan plena en cada momento de tu vida como lo consciente, y estaría casi tentado a decir aún más. La única diferencia es que no eres consciente, por eso lo llamamos inconsciente. Nuevamente, hablar de subconsciente, aunque me consta que el término está instalado vulgarmente, pero a veces la vulgarización significa desconocer esos detalles, implica suponer que es algo que se somete a, que está por debajo de, que se subordina. La propia expresión subordenación, algo que está en un orden por debajo al otro, tiene la misma etimología. Y lo inconsciente no es subconsciente. Dicho lo cual, avancemos. Todos los seres humanos tenemos nuestro propio inconsciente individual o inconsciente personal, que es la suma de los matices de las características que nos hacen a cada uno de nosotros absolutamente diferentes, distintos a todos los demás. Cómo hemos vivido, cómo nos hemos criado, qué experiencias gratas o ingratas hemos atravesado en todas las etapas de nuestra vida nos definen. Y dos personitas pueden ser criadas en el mismo entorno familiar, supongamos dos hermanos gemelos, de maneras absolutamente uniformes, pero viven experiencias diferenciadas. Y aún en un caso extremo como eso, donde en el caso de los gemelos univitelinos parecerían simplemente ser clones unos de otros, inconscientemente hay diferencias muy fáciles de percibir. Entonces, eso es nuestro inconsciente personal. Las características, las vivencias, los matices, los aprendizajes, el impacto que en lo emocional, en lo afectivo, en lo intelectual, va provocando en nosotros todo lo que atravesamos en nuestra vida y que nos hacen a todos diferentes de todos. Ahora bien, así como todos somos diferentes de todos a nivel de nuestro inconsciente individual, en otro nivel, si se quiere más profundo o más primigenio, todos somos iguales a todos. Es el nivel de lo que llamamos el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es una verdadera mente extracerebral, atemporal, propia de toda la humanidad, formada por esos ladrillos, esos bloques constitutivos de lo psíquico que conocemos con el nombre de arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es una estructura psíquica omnipresente en mí, en ti y en cada uno de los 7.800 millones de personas que caminan por el planeta, que condensa una energía asociada a un símbolo. Los arquetipos son innúmeros. Voy a mencionar unos pocos de ellos, que de una u otra manera de manifestarse están presentes en todos los seres humanos. Por ejemplo, el arquetipo del gran sabio.
El arquetipo del gran sabio, también llamado arquetipo del mago, es la estructura psíquica que hace que sea una tendencia natural en el ser humano sentirse avalado en sus decires, en sus creencias, en su postura ante la vida, cuando puede invocar una autoridad ajena. Tal cosa es así porque lo dice la iglesia. Tal cosa es así porque me lo acaba de enseñar mi profesor en la universidad. Tal cosa es así porque lo dijo la televisión. Tal cosa ocurre porque lo dicen las noticias. Lo leí en internet, me lo dijo mi padre. Es decir, cuando atribuimos a la autoridad en el afuera aquello que inconscientemente, porque el proceso es inconsciente, no nos basta con decir yo concluyo, yo llego a la sintaxis que me permite afirmar que esto es de esta manera. No, necesito el referente, sea académico, sea religioso, sea social. Esa necesidad de digo o creo que esto es así porque aparece la noticia en tal lado, lo dicen tales personas en quienes delego esta imagen de autoridad. Este es el arquetipo del gran sabio, también conocido como arquetipo del mago, que tiene otras manifestaciones, pero aquí nos vamos a circunscribir a una definición elemental a efectos de lo que vamos a explicar después. El arquetipo de la gran madre o magna mater. Este arquetipo tiene distintos espacios de observación. Por ejemplo, todas las grandes religiones, como expresión del inconsciente colectivo de sus pueblos, tuvieron espacios y tiempos donde el culto al poder femenino era dominante. Las sociedades matriarcales, en el albor de los tiempos, los cultos a la diosa de la madre tierra, a Pachamama o a Tonantzin-Tlali, la adoración mariana, aún dentro del catolicismo, religión fuertemente machista, si las hay, pero que deja el poder femenino en manos de la Virgen María. Es decir, todos estos cultos terriblemente ancestrales o muy nuevecitos tienen un espacio donde el poder y la fuerza de lo femenino se hace dominante. A título individual, el ser humano en el fondo de su corazoncito siempre recurre al poder de la madre en momentos de ansiedad, angustia. ¿Quién no ha escuchado o no ha leído las descripciones de los campos de batalla, donde soldados agonizantes, a gritos, llamaban y pedían por favor la presencia de sus mamás? ¿Quién no ha escuchado o ha vivido en carne propia tal vez que en un momento de angustia profunda acude el recuerdo y la necesidad de pedir ayuda tal vez a la madre que hace mucho tiempo que no camina entre nosotros? Esta presencia del poder de lo maternal femenino en el inconsciente individual, pero también en los inconscientes colectivos sociales, se refleja en lo que conocemos como el arquetipo de la magna mater o de la gran madre. El arquetipo que conocemos como la necesidad mágica o necesidad religiosa. Todos los seres humanos en algún momento de su vida se hacen estas 5 preguntas que voy a mencionar ahora. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe Dios? ¿Hay una vida después de la muerte? ¿Y cuál es la misión, la razón de mi paso por esta vida? De una u otra manera, estas 5 preguntas, todas juntas o en distintas etapas de la vida, nos las formulamos. Ustedes dirán, pero hay personas que son definitivamente ateas, claro, porque asumirse ateo, es decir, negar la creencia en lo divino, es considerado o es casi un recurso defensivo de ciertas psicologías para compensar la angustia ante lo desconocido. Es el ateísmo la creencia en la no creencia. Por lo tanto, es también una creencia. Todos los seres humanos tienen esa necesidad mágica o necesidad religiosa, que luego, con el paso del tiempo, la sepulten bajo capas de aparente materialismo y que la gente diga: no, yo creo en lo que puedo ver y tocar, a mí me interesa lo concreto y tangible, lo demás no tengo tiempo. Son recursos defensivos del yo. Y una evidencia contundente ocurre, y sin duda algunos de ustedes cuando diga esto van a sonreír, porque conocerán a alguien, o más de uno, que piensa en esta línea. Alguien que se considera escéptico,
indiferente a estos temas, no cree en nada de esto. Y cuando ustedes le dicen, bueno, pero permíteme que yo te ayude, haz un pequeño ritual, permíteme que te haga una limpia, o que te prepare, no me hagas nada de eso porque yo en esas cosas no creo. Si yo en esas cosas no creo, ¿cuál es el problema si quieres ayudarme? Es un gesto de cordialidad y calidez hacia ti. Yo no creo, pero tú crees que sí, y te hace bien ayudarme. Bueno, sí, ¿sabes qué? Hazme tu limpia, prepárame ese amuleto, pero el negarme, como no creo, entonces no me lo hagas, no habla de escepticismo, habla de miedo a lo desconocido. Es decir, en el fondo, creen y prefieren creerse que no creen. Entonces, ¿necesidad mágica o necesidad religiosa? La necesidad de poder, el instinto de poder. Claro, si ustedes piensan en el poder como el poder económico político, muchos dirán, Gustavo, yo en mí no veo que eso se manifieste, no se equivoque. El instinto de poder, como imagen arquetípica, está presente en el profesor que tiene ascendente o que busca tener un cierto ascendente sobre sus alumnos, en el papá o la mamá que busca tener un cierto ascendente sobre sus hijos, en cualquier ámbito donde la persona desea prosperar en su imagen social, se está manifestando el instinto de poder, porque de lo contrario se manifiesta la antítesis inmediata, que es el complejo de inferioridad, que es lo mismo pero de signo opuesto. Como el ateísmo, decía yo antes, es la creencia en la no creencia. Bien, aquí si no ocurre uno, ocurre la antítesis. Entonces otra vez el arquetipo de poder está manipulado. El arquetipo sexual, de la necesidad sexual, obvia en todos los seres humanos y en muchos quizás sublimado, porque hay que distinguir entre el deseo sexual y el deseo genital. Uno es estrictamente biológico, el primero, tiene un enorme componente emocional, psicológica, espiritual también. Bien, podríamos hacer un enorme listado de imágenes arquetípicas. Los concebimos, decíamos antes, como bloques que construyen ese inconsciente colectivo del que habláramos antes. Ahora bien, hay un inconsciente colectivo propio de la humanidad, pero los distintos grupos humanos gestan sus propios inconscientes colectivos, a los cuales vamos a llamar inconscientes grupales. No es lo mismo el inconsciente colectivo de los rusos que el de los ecuatorianos, ni es lo mismo el inconsciente colectivo de los franceses que el de los argentinos, ni el de los birmanos que el de los mexicanos, porque la tradición, las costumbres, hasta la gastronomía, es decir, todo eso que nos va formando a lo largo de nuestra vida, nos define con parámetros en común. Cada grupo familiar gesta un inconsciente grupal propio, porque comparten. Recuerden que el inconsciente colectivo o inconsciente grupal está formado por la adición de elementos inconscientes comunes. Entonces, si un grupo familiar comparte una matriz de crianza, una matriz de creencias, una matriz de educación, una matriz de costumbres, y cuanto más rígida sea esa matriz, más rígido va a ser ese inconsciente grupal. Estos distintos inconscientes tienen también otro comportamiento. Pueden organizarse en nuevas agrupaciones psíquicas, grupales, que ya no serán definibles como inconscientes colectivos, como inconscientes grupales, sino como egregores, que es el tema que nos trae aquí. Imaginen un grupo de personas sosteniendo en el tiempo una creencia alimentada por elementos emocionales comunes. Vamos a poner un ejemplo, como todos mis ejemplos, muy sencillo, ingenuo y tonto, pero ilustrativo, que es lo que aquí nos interesa. Supongamos que ustedes y yo nos reunimos presencialmente en circunstancia y momento determinado y nos decimos, para divertirnos simplemente, vamos a fundar una iglesia. Vamos a fundar por divertimento, por fines económicos, por lo que sea. Pero sobre todo, teniendo esto en claro, que la estamos creando nosotros, estamos atribuyéndole propiedades y dones que realmente están en nuestra imaginación. Entonces,
fundamos la orden espiritual de San Gustavo, donde yo soy el archidiácono principal. Nuestro productor Juan Pablo es el sumo sacerdote, nuestro otro productor José Luis es el obispo para Latinoamérica, y así sucesivamente. Y distribuimos cargos y jerarquías entre todos nuestros amigos. E improvisamos inclusive una liturgia, vestimentas, lugares de reunión. ¿Que les parece muy loco? Ustedes saben, y si no lo saben, entérense, que hace muchos años que en Argentina existe la iglesia maradoniana, inclusive mucho antes de que Diego Maradona falleciera. ¿Qué hacían los habituales de esas iglesias? Se reunían para adorar al Dios 10. Y hay una gran imagen de Diego Maradona con la camiseta de la selección argentina de fútbol y el número 10, y tenían una liturgia y una oración y festividades, y le entregaban estampitas religiosas a sus acólitos. ¿Estamos totalmente locos? Sí, estamos, pero existe. Entonces, y también uno podría decir cuántos de estos cultitos que pululan por todo el planeta no han sido creados bajo estas mismas premisas, sin tomarlo tan humorísticamente como estamos haciendo aquí. Pero volvamos entonces a la iglesia de San Gustavo. Y entonces nos reunimos y celebramos liturgias y participamos de nuestros rituales y comuniones, y un día nos empezamos a aburrir todos y nos vamos alejando, ¿no? Dejamos esos hábitos, abandonamos frecuentar la iglesia, nos dedicamos a otros menesteres. Pasa un tiempo y un día nos encontramos con una señora que solía frecuentar la iglesia y que nos dice: ay, ¿tú has vuelto a la iglesia? No, yo no he vuelto, mi querida, pero yo sí, sigo yendo, porque desde que los santos de la iglesia de San Gustavo le otorgaron la salud a mi marido, que estaba enfermo y grave, y los médicos no sabían qué hacer, y nosotros a espaldas de la pobre señora nos sonreímos y dijimos: pero si esas deidades y esos santos no existen, los inventamos nosotros. La gente puede creerse cualquier cosa. 3 días después nos cruzamos con otra persona que dicen: le debo tanto a la iglesia, porque desde que mi hijo se quedó sin empleo, le he pedido, le he rogado a San Gustavo, y San Gustavo le ha dado trabajo a mi hijo. Y nosotros decimos: pero la gente está totalmente loca, si eso es un invento, si no. Pero la gente empieza a relatar que se producen bendiciones y sanaciones y se abren caminos, todos gracias a las entidades o la entidad de ese culto que de la nada inventamos nosotros. Y nosotros, que formamos esto en un principio, reunidos, decimos: ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que se ha creado un egregor. Durante un cierto periodo de tiempo, grupos de personas, estoy dando la definición del egregor, grupos de personas unificadas por fundamentos emocionales comunes, hicieron aporte de energía psíquica sobre un objeto o imagen simbólica convocante, hasta que ese objeto o imagen simbólica cobra en cierto modo vida psíquica independiente del conjunto que lo generó, se maneja por sí misma, pero dependiente porque para sostenerse, es decir, alimentarse, necesita del aporte de energía de ese grupo. Como ejemplo paradigmático, permítanme recordarles las circunstancias por las cuales se comprueba fehacientemente y empíricamente la existencia del egregor. Unos 50, 60 años atrás, existía en Inglaterra una sociedad dedicada a la investigación de los fenómenos parapsicológicos psicoquinéticos. Su tema de interés, el de esta sociedad, era esto que acabo de escribir: telequinesis y psicoquinesis. No les interesaba, o tenía un interés muy tangencial, en otros tipos de fenómenos parapsicológicos. Esta sociedad se la conocía porque existe todavía, con las siglas SORRA, SORRAT, SORRA. La SORRA tiene 2 peculiaridades. Una, que para integrar la misma es necesario ser un personaje relevante en algún campo del saber, profesionales de alcurnia,
artistas consagrados, intelectuales de fuste, condición número 1. Y condición número 2, tiene necesariamente por estatuto 19 integrantes. Es decir, no ingresa quien quiere, sino cuando queda vacante una plaza, sea porque la persona renuncia, sea porque la persona fallece. Solo 19 integrantes. Si ustedes me preguntan por qué 19 integrantes, la respuesta se las doy en 2 palabras. No sé. Nadie sabe esa cosa rara que tienen los británicos. Bueno, decidieron que son 19, ni 20 ni 15. 19 integrantes y hay éxito. Bien. En un momento determinado, el grupo de investigadores de Zorra decide investigar algo que hemos estado mencionando en una clase anterior. El juego Ouija, el juego de la copa. Esta vasografía a la que hice referencia anteriormente. Para saber si el fenómeno que se producía o los fenómenos que se producían en su contexto son provocados exteriormente por una inteligencia ajena al grupo o es un producto del propio grupo de participantes, ya sea de manera inconsciente o falazmente manipulado por alguien que participa. Entonces, comienzan a realizar una serie de sesiones, esto lleva muchos meses de investigación, donde se deciden a invocar a un fantasma. Pero no van a invocar a un fantasma cualquiera. ¿Qué vale? No. Deciden invocar a un fantasma que ellos previamente han inventado. Un día dijeron, vamos a inventar un fantasma. A este individuo lo vamos a llamar Joseph Campbell. Estoy inventando el nombre. Vivió entre 1764 y 1844. Nació en Sussex, Inglaterra. Falleció en Londres. Fue carpintero. Otro sugirió... Estaba casado y la esposa se llamaba Margaret. Bueno, una artista plástica, integrante del Zorra, le propone al grupo... Vamos a hacer un retrato robot. Y bueno, dibújalo de cabello cobrizo, ojos verdes, cejijuntos pequeños, nariz aguileña, barbilla en punta. La artista iba tomando rasgos en el boceto. Cuando finaliza los muestra. ¿Les parece bien? Este es Joseph Campbell. Muy bien. Una vez que le crearon una historia, nombre, relaciones, se construyeron una biografía, le dieron una apariencia física, decidieron invocarlo a través del juego de la copa. ¿Y saben qué ocurrió? Que Joseph Campbell apareció. Y dijo que efectivamente, que él había nacido en 1764 en Sussex, que no había fallecido en 1844, sino en 1851, en Londres, que había sido carpintero muchos años, aunque finalmente se dedica a la herrería, que efectivamente tenía una esposa llamada Margaret. Es decir, todos los datos literalmente coincidían plenamente. Esto obviamente no lo obtienen en una única sesión, sino a través, como les dije, de numerosos meses de práctica. Entonces llega un punto en el cual el grupo está de acuerdo en que si todos los datos del personaje que se estaba manifestando coincidían plenamente con todos los datos que los distintos integrantes del grupo previamente habían decidido inventar, era un producto de la psiquis, de las mentes de los que ahí participaban, no una entidad exterior, sino algo que hacía que desde el inconsciente o los inconscientes de los presentes influyeran sobre la copa en su movimiento para ratificar lo que todos sabían previamente que debía ocurrir. Elaboran un informe, distribuyen copias a otras sociedades de investigación y dan por terminado el experimento. Las entidades que aparecen en el juego de la copa o en el juego de la Ouija son producidos por la psiquis de los presentes. Experimento finalizado. Claro, el problema es que todos decidieron finalizar el experimento, menos Joseph Campbell. Porque a partir de ese día empezaron a ocurrir cosas muy raras. Primero, en las oficinas de Zorra, donde, por ejemplo, llegaban los integrantes del grupo en algún momento del día y descubrían que los archiveros metálicos, donde habían guardado las carpetas con los informes de las sesiones
del juego de la copa, del tablero Ouija, estaban desparramadas por el suelo sin orden ni concierto. Otros días empezaron a encontrar sobre una gran pizarra, frente a la cual daban pequeños talleres, quizás similares a estos, escrito con tiza sin que nadie hubiera estado en el lugar, la frase "Help me", ayúdenme, y firmado por las iniciales JC, Joseph Campbell. Empezaron a sospechar que alguno de sus propios integrantes les estaba jugando una broma pesada. En ese entonces no había cámaras de vigilancia, ni sensores remotos como es habitual hoy en día, pero cuando están recriminándose mutuamente y desconfiando entre sí, la situación empeora aún más, porque cuando regresan a sus casas, a sus domicilios, las familias angustiadas les cuentan que a los atardeceres habían visto el rostro de un hombre que se asomaba desde fuera por las ventanas, mirando al interior, y cuando lo describían físicamente, sí, coincidía absolutamente con la descripción, con el identikit que el artista del grupo había hecho en boceto, de acuerdo al consejo de todos los presentes. Resumen y conclusión. Los fenómenos cesaron cuando piden un trabajo de liberación tanto de los participantes del experimento como del lugar físico del experimento, para que el evento deje de manifestarse. Porque, ¿qué es lo que había ocurrido? No había un Joseph Campbell que invocar, que nunca había existido. Pero había una fenomenología que se suscitó a partir de ese momento, porque habían construido un egregoro. Esos peces abocados a la investigación, comprometidos, entusiasmados con la investigación y seguramente con muchos matices mínimos, quizás para nosotros intrascendentes, pero para quienes estuvieron en las investigaciones personales y muy intensos, hicieron que fueran sumando aportes energéticos psíquicos a una entidad que se transformó en una especie de parásito de ese inconsciente grupal. Porque este es el punto en el cual un egregoro puede resultar potencialmente peligroso. Tenemos dos escenarios posibles. Egregoros que por su naturaleza no son peligrosos, egregoros que por su naturaleza sí pueden ser peligrosos. Uno puede construir o alimentar consciente o inconscientemente egregoros para el bien. Pongamos un ejemplo típico, porque vamos a volver sobre ello en otro momento de este curso. El culto a San Jorge. ¿Lo ubican? Esta típica imagen de San Jorge que lo muestra como un caballero vestido a la usanza medieval, quien con una lanza está atravesando un dragón en el suelo, que es un poco la imagen icónica del bien que vence al mal. Desde hace poco más de un milenio, en el mundo occidental se lo venera a San Jorge, existen catedrales, ciudades consagradas a San Jorge, como Barcelona, sin ir más lejos. Existen, por supuesto, iglesias, templos, colores de velas, oraciones, liturgias específicas de San Jorge. La mirada que hace la autodefensa psíquica sobre San Jorge es muy interesante y permítanme compartírselas. Desde la autodefensa psíquica no nos interesa si San Jorge existió o no existió, tanto en términos históricos como espirituales. Es decir, no me interesa si hubo un personaje llamado Jorge o como sea,
que en algún momento en épocas medieval o previas a ellas venció algún tipo de monstruo y por eso fue tomado como el paradigma del bien que vence al mal y que después de muerto fue elevado a la categoría de santo. Algunas fuentes dicen que en realidad el mito de San Jorge se alimenta en un mito griego anterior, el mito de Perseo, ¿no? De cuando para liberar Andrómeca de un monstruo marino, cabalga a lomos de Pegasus, el caballo alado, para vencerlo con su espada. No me interesa tampoco si existe una jerarquía espiritual llamada San Jorge. Ustedes son libres de creer o no creer en ellas y esto no hace diferencia en lo que a términos de lo que vamos a compartir estamos proponiendo. No decimos que no existe, decimos no nos interesa. Lo que acá nos interesa, lo que aquí nos importa, es que a través de siglos, masas crecientes de personas en todo el mundo creyeron en San Jorge, devocionaron a San Jorge, le pusieron energía a San Jorge, construyeron un egregoro de San Jorge. Y ese egregoro de San Jorge conecta y resuena con la persona que pronuncia su oración característica o devociona su imagen prototípica, porque simbólicamente, y que es el símbolo, sino una máquina psicológica generadora de energía, nos conectamos con una gran carga simbólica, la de millones de personas devocionando a San Jorge. Insisto en esto porque es muy importante. Si San Jorge existió históricamente o no, puede ser tema de debate, pero no afecta a esto que estoy diciendo. Si San Jorge existe como entidad espiritual jerárquica o no, es tema de creencias, no afecta a esto que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la creencia sostenida construye una entidad psíquica por derecho propio, el egregoro de San Jorge. Pero así como las masas humanas pueden construir, generar entidades psíquicas sostenidas en el tiempo, con gran capacidad energética por derecho propio, también pueden construir entidades psíquicas negativas, destructivas, inarmónicas, falaces, perturbadoras. Porque el egregoro no necesariamente se personaliza con un nombre o una entidad, es una conducta. Un grupo de personas, una familia, donde uno de sus miembros, supongamos un jovencito, una jovencita, decide hacer de su vida algo que va en contra de la creencia del resto del grupo familiar de lo que es correcto, casi como levantáramos el dedo índice, admonitoriamente, lo que es correcto que esa persona haga. Esa personita decide dejar los estudios, tomar una mochila e irse a deambular por el mundo. Y la familia, que no, que vas a perder el tiempo, que eso deberías dejarlo para otro momento, que tu futuro, que tu estabilidad, que tu carrera, que tienes que formar familia, que te puede pasar algo, que el mundo es peligroso, que el grupo familiar emocionalmente está unido en contra de las intenciones de esa personita. Unidos dirán por su amor. Lo que ocurre es que le amamos o la amamos, le queremos proteger. Pero hay amores que asfixian. Entonces esa personita, supongamos, impera o hace imperar su albedrío y dice, lo voy a hacer. Y lo hace. Y puede ocurrir, a título del ejemplo, que luego de un mes, 2 meses, 3 meses ocurra algo desagradable en su vida y deba regresar entristecido, vencida, derrotado, derrotada a casa, y la familia estará allí otra vez con el dedo diciendo, te lo dijimos, eso te pasa por no escuchar la voz de los mayores que con su experiencia sabían que esto iba a pasar. ¿Sabían que esto iba a pasar o lo decretaron egregóricamente? Volvemos al ejemplo de la iglesia que hemos creado. La gente va a ese culto inventado, que surgió de lo espurio, de un día para el otro, y a través del tiempo, retroalimentándolo con su propia expectativa, su propia devoción, en definitiva, su propia energía aportada en ese contexto,
recibe sus beneficios, sus dones, sus bendiciones, hasta que quizás un día, por el motivo que sea, decide retirarse. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, déjenme comentarles lo que yo he tenido que observar y acompañar en casos de los que me he ocupado personalmente. Viene a consulta una persona, no importa aquí el sexo, edad, momento, que ha estado frecuentando un culto determinado. Y ni siquiera importa qué culto, porque caeríamos en una discriminación bastante desagradable y equívoca absolutamente. Es decir, esto no ocurre en ciertas religiones, pero sí ocurre en otras. Esto ocurre en todas, porque en todas impera el egregoro del grupo. ¿Qué más evidente en la religión católica que los egregoros marianos? ¿Qué son los egregoros marianos? Ustedes vieron que en la religión católica está muy instalado el culto a la Virgen. Pero la pregunta es, ¿a cuál de todas las vírgenes? Porque tienen la Virgen de la Moreneta, la Virgen de Asunción, tienen la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de San Nicolás, la Virgen Misericordiosa, la Virgen de Satanudos, la Virgen... Tienen miles de vírgenes. Y yo he observado que los devotos y las devotas se enlistan según la Virgen a la que sigan, cuando ya sabemos que en realidad es una sola, y son distintas advocaciones, es decir, manifestaciones del único principio insustancial. Pero la gente verbaliza así: yo era devota de la Virgen de las Mercedes, pero como no me cumplía, empecé a frecuentar la Virgen del Perpetuo Socorro, y ahí ella sí me da consuelo y me da todo lo que pido. Pero es la misma, sin embargo, y esta división, ustedes dirán, bueno, la gente pobre desde su ignorancia, pero este es el punto. Psicológicamente se compartimentan y se crean estos grupos egregóricos. Y el egregoro que rodea a la Virgen de las Mercedes, para seguir con el ejemplo, ya no es el egregoro psíquico que rodea a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y así sucesivamente. Pero vuelvo al ejemplo que estaba comentando anteriormente. Una persona proveniente de un culto cualquiera viene y plantea esta situación. Mira, Gustavo, yo frecuentaba este culto, esta iglesia, este templo durante tanto tiempo. Todo iba bien en mi vida hasta que empecé a tener problemas con algunas personas ahí dentro. La verdad que me sentí muy mal, muy incómodo, muy incómoda, y decidí retirarme del culto, de la iglesia. ¿Sí? Y me retiré. Y las cosas en mi vida empezaron a andar muy mal. Empecé a tener este tipo de problemas, aquel otro tipo de problemas. Entonces pasó un tiempo y yo estaba tan mal que decidí regresar a la iglesia. Y volví a la iglesia y las cosas se solucionaron. Y las cosas empezaron a andar bien nuevamente. Pero mis problemas con esas personas no cambiaron, siguieron estando. Ellas estaban, los problemas estaban. Entonces, yo traté de tolerarlo, traté de soportarlo, traté de minimizarlo, pero llegó un momento en que mi relación con estas personas era totalmente insostenible. Entonces me retiré de vuelta de la iglesia. Y desde que me retiré de vuelta de la iglesia, las cosas empezaron a andar mal otra vez. ¿Qué significa eso? ¿Significará, Gustavo, que yo tengo que volver a la iglesia y quedarme, tolerar todo, soportar todo, sin como una especie de ofrenda o sacrificio para que otros temas de mi vida anden bien? Y yo respondo, ¿y no significará que el egregoro de ese grupo, cuando te has tratado de ir, no te quiere soltar y te perturba para obligarte a regresar porque eres una de sus fuentes de alimentación? El egregoro se alimenta de la energía psíquica del grupo de personas que lo construye. Es un parásito del inconsciente colectivo. ¿Recuerdan la tenia saquinata, la lombriz solitaria, mencionada en una clase anterior como parásito biológico? De ahí extrapolamos la comparación con la larva astral como parásito del cuerpo astral. Bien, ahora piensen en términos de parasitismo de lo psíquico. Nuevamente, estando bien diferenciado lo astral por un lado, lo psíquico por el otro. Y claro, por supuesto, lo espiritual y lo energético también. Vamos al campo de lo psíquico. En el psiquismo
Existen parásitos propios. De hecho, en psicología se considera que en la mente individual o en las estructuras psíquicas individuales es un parásito lo que llamamos complejo. Sí, el complejo de inferioridad, el complejo de Edipo, el complejo de Electra. ¿Qué es un complejo? Un complejo es una estructura psíquica en cierto modo autárquica, independiente del psiquismo que la cobija, pero que no puede existir fuera de esa estructura psíquica que le sirve como marco. De ahí la idea del parásito. El parásito es algo diferenciado, parásito biológico es algo diferenciado biológicamente, pero que no puede existir fuera del huésped, es decir, de quien lo cobija, entonces del cuerpo anfitrión. Entonces, el parásito psíquico es una estructura que necesita pertenecer a un marco psíquico, pero se nutre de la misma hasta perturbar su propio funcionamiento. Pongamos un ejemplo típico. ¿Qué es ante todo un complejo? El complejo se define como una estructura autosaboteante, perturbadora del psiquismo, que se genera a partir de un episodio traumático, literal o simbólicamente, que va retroalimentándose hasta perturbar y en ocasiones hacer colapsar la vida psíquica del anfitrión. Ejemplo muy elemental. Un niño, una noche, sale a caminar solo por el jardín que rodea su casa. La noche de por sí le genera cierta aprensión, porque volvemos otra vez a los conceptos de arquetipos que definimos en su momento. Una estructura arquetípica innata en toda la especie humana es el miedo a lo desconocido. El miedo a la oscuridad que tantas personas sufren de pequeños y a veces de no tan pequeños no es más que una extrapolación o un desplazamiento del miedo a lo desconocido. Lo que se desconoce generalmente se teme. Y por eso la reacción humana habitual ante lo desconocido es, como dijimos antes, de ataque o de huida. Bien, este niño que sale a caminar una noche solo, se aventura en el amplio jardín de su casa, está enfrentando un miedo visceral de la especie humana, el miedo a la oscuridad, es decir, el miedo a lo desconocido. Supongamos que algún amiguito, algún tonto familiar, nunca falta en una familia el tío tonto, como suelo decir yo, por hacerle una broma, lo espera agazapado detrás de un árbol y cuando el niño cruza, aparece sorpresivamente, asustándole, ¡pum!, desde atrás del árbol en plena oscuridad. El pequeño grita, se asusta mucho. Eso es traumático para él, es una experiencia traumática. Regresa llorando a la casa, la familia lo consuela, regañan al tonto que hizo la broma. El hecho parece haber pasado, pero se impactó con demasiada intensidad, se perturbó en ese momento su equilibrio psíquico con demasiada intensidad. En cualquier momento posterior de su vida, todo hecho, toda circunstancia que literal o simbólicamente se asocie al hecho traumático, porque cobija la idea del temor a lo desconocido, de lo que está oculto, la ansiedad ante algo que no se sabe en qué se va a convertir o transformar, se aglutina, se retroalimenta en la vida psíquica de la persona alrededor de ese hecho traumático, va creciendo como si fuera una especie de encarnación, algo duro, perturbador, que comienza a sabotear a medida que el niño va creciendo situaciones de la vida donde pueda replicar simbólicamente la situación. Tiene que enfrentar un nuevo trabajo y no se anima por temor a lo que puede estar oculto, a lo que puede esconderse en ese nuevo trabajo. Le proponen quizás radicarse en otra ciudad, pero el miedo a lo desconocido, que se alimenta en el trauma sufrido en su infancia, hace que desista de dar ese paso que sería tal vez enriquecedor en su vida. Es decir, esa personita, a medida que va creciendo, se inhibe de hacer cosas, de dar pasos que podrían retroalimentar positivamente su vida. ¿Por qué? Porque un trauma de su infancia
alimentada simbólicamente por situaciones similares a lo largo de su vida, lo convirtió en un complejo. Tiene complejo a crecer, tiene complejo al éxito, frente al éxito. Hay gente que tiene más fobia a ser exitosa que fobia a fracasar. Y es a veces tan común que es una fobia que pasa desapercibida. Bien, esto es una especie de parasitismo de vida psíquica. Tomemos el parasitismo en términos de inconsciente colectivo, cuando un egregoro, para sostenerse vital, fuerte energéticamente, necesita parasitar energéticamente a las mismas personas que lo nutren, que lo alimentan, que lo devocionan, que lo justifican. Y cuando una de esas personas trata de apartarse de ese grupo, la personita que iba a esa iglesia en el ejemplo que comenté, el niño o la niña del grupo familiar que quiere ir por un camino donde la familia no está de acuerdo, el egregoro le dice, tú eso no lo vas a hacer, no te vas a alejar, porque en realidad si te alejas dejas de darme energía. Entonces desequilibra y perturba la vida de esa persona, obligándole así a volver al seno en el cual la persona cree que regresa a la normalidad y el egregoro siente que se ha nutrido a través de su energía. Nuevamente, ¿existen egregoros positivos? Claro que sí que los hay, pero aquí estamos hablando de los que resultan perjudiciales. ¿Cómo se identifican? Cuando una persona advierte que distintos aspectos de su vida se gestionan favorablemente, discurren favorablemente en ciertos entornos sociales y humanos, cuando pertenece, cuando integra ciertos entornos personales humanos, que puede ser un grupo de amigos, sin ir más lejos, y que cuando se aleja de esos grupos, de esos entornos, esos distintos aspectos de su vida parece comenzar a vulnerarse, a desequilibrarse, y si se acerca otra vez, parece equilibrarse, puede tomar esto como un indicativo literal que está siendo víctima de la perturbación de un egregor.